a la ingeniera alimentaria Natalia Basanti, ella es gerente de calidad del Instituto Nacional de Carnes. Adelante. Paso con la compu, ¿no? No. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Si me toca el año que viene voy a pedir un pequeño taburete, porque la verdad que quedó justita para verlos. Pero bueno, como comentó Federico, INAC está trabajando en algunos proyectos en lo que tiene que ver con el abordaje del sector avícola. Ya el año pasado también nos invitaron a dar una charla desde INAC. Y bueno, justamente el año pasado comentamos el tema en su momento que presentamos fue justamente cuál era la agenda del INAC y cuál era el abordaje que estaba teniendo con el sector avícola. Y bueno, ahí anunciamos que estábamos por iniciar dos grandes proyectos, uno que era un proyecto con fondos FPTA, o sea, el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria de INIA, y el otro gran proyecto era también financiado con fondos del Banco de Desarrollo CAF. Y bueno, la idea de este año es contarles un poco en qué se ha avanzado con estos dos grandes proyectos que estamos impulsando desde el INAC junto con otras instituciones. Bueno, el proyecto FPTA básicamente lo que quiere hacer es fortalecer la competitividad de la industria avícola uruguaya, siempre pensando en que, como comentó Federico anteriormente, hay un espacio todavía para crecer en el mercado interno, pero pensamos que el sector, para que efectivamente se pueda desarrollar y pueda expresar su mayor potencial, tiene que mirar hacia la exportación y hacia el mundo, y para eso, en realidad, hay como todavía varios deberes que tiene que cumplir el sector. Y bueno, básicamente lo que quiere hacer, quedó mal esto, es el proyecto se basa en tres pilares fundamentales que tiene que ver en poder medir parámetros en lo que tiene que ver con calidad, inocuidad y bienestar animal. Estos son los tres pilares fundamentales en los que se basa este proyecto. Para eso, básicamente, como no se puede mejorar sin medir previamente cuál es el estado de situación, lo que busca este proyecto como objetivo es evaluar todo lo que tiene que ver con la producción, los procesos y la comercialización del producto, diagnosticar cuantitativamente cuáles son las deficiencias y las brechas que existen, siempre mirando estándares internacionales en lo que tiene que ver con temas de bienestar animal, bioseguridad y calidad de producto. Y bueno, diseñar una metodología de muestreo. El desafío que nos encontrábamos acá era que, a diferencia de lo que se ha hecho en otras experiencias con la cadena bovina, cuando salimos a buscar a nivel internacional qué metodología podíamos replicar para poder tener una línea de base de diagnóstico y poder cuantificar cuáles son las pérdidas que está teniendo la cadena debido a problemas, ya sea por calidad, inocuidad o bienestar animal, no había una metodología internacional de referencia. Entonces, cuando salimos a buscar una consultoría, lo que queríamos hacer, el primer paso era desarrollar una metodología de base que después pueda ser replicable en un futuro para poder comparar cómo viene avanzando y evolucionando el sector en estos parámetros. Y bueno, obviamente, una vez que tengamos los resultados, es poder recomendar mejoras tanto para lo que es los procesos en sí y también para la percepción del consumidor y el producto final que termina llegando a góndola. Bueno, este proyecto estaba pensado originalmente en un periodo de 16 meses y los fondos con los que está aportando, bueno, son fondos, como dije hoy, del FPTA de INIA, que aporta $65.000, y INAC también está cofinanciando con un aporte de $40.000. Y bueno, como comentó hoy Federico, son varias las instituciones que participamos. Está participando CUPRA, que está apoyando al sector privado justamente para poder realizar todas estas mediciones, la Universidad Católica, junto con el INAC, y el Ministerio de Ganadería, que la verdad que una de las fortalezas de este proyecto es el trabajo conjunto que se ha venido desarrollando entre todas las instituciones que estamos participando. Bueno, si hablamos un poquito de la línea de tiempo, bueno, cómo se ha ido implementando este proyecto desde que anunciamos el año pasado. Bueno, en diciembre del año pasado efectivamente salió el llamado por invitación, donde se invitaron a empresas regionales que entendimos que podían ser referentes para poder colaborar con Uruguay en cómo implementar y desarrollar esta metodología. Se invitaron a empresas de Argentina, de Brasil y de Chile. Efectivamente se formó un comité de evaluación donde participó tanto CUPRA como la Universidad Católica y el INAC, y bueno, finalmente, después de recibir las propuestas, se terminó adjudicando a una empresa chilena, que hoy están presentes aquí con nosotros, que es Food FST, y bueno, finalmente
Después de varias reuniones de intercambio, se coordinó la primera visita a Uruguay, que fue en marzo de este año, donde ahí lo primero que se hizo fue una visita prospectiva, o sea, lo que los consultores lo primero que quisieron ver es, bueno, ¿cuál es el estado de situación? Entonces visitaron granjas, visitaron plantas y también fueron a supermercados para poder evaluar, bueno, hoy en día cómo se presenta el pollo, cuáles son las características que se ven a nivel de góndola del producto terminado. En junio, en base a esa primera visita prospectiva, donde los consultores ya se fueron con una idea de cómo estaba compuesto el sector, de cuáles eran algunos de los parámetros fundamentales. En base a eso se identificó como primera necesidad realizar una capacitación transversal y a su vez en paralelo también el proyecto no solo aborda, como dije hoy, lo que tiene que ver con parámetros de calidad, sino que también aborda todo lo que tiene que ver con inocuidad. Así que en junio se salió con un proceso también de llamado para laboratorios a nivel local y bueno, finalmente se termina adjudicando el laboratorio para hacer los parámetros a nivel de microbiología. Y bueno, en base a eso se realizó una tercera visita que se realizó en julio, donde ahí ya con una metodología y donde ya se habían definido cuáles eran los parámetros que se iban a medir a nivel de proceso, se definió hacer lo que le llamamos marcha blanca, que lo que se intentó buscar ahí es la nivelación a nivel técnica de todos los equipos, tanto del Ministerio de Ganadería como de INAC, que iban a estar haciendo relevamientos en planta, de que todos pudieran tener el mismo grado, el mismo ojo para decir cuáles eran los defectos, qué estaba bien y qué estaba mal, y para que no se generaran inconsistencias en la metodología de muestreo. Esa marcha blanca se llevó durante el mes de julio y ahí hubo un gran aprendizaje y se corrigieron parte de algunos de los parámetros que se iban a salir a medir definitivamente. Y bueno, ¿en qué estamos ahora en este último periodo? En agosto comenzó el muestreo de los parámetros de calidad, en septiembre finalizamos ese muestreo y ahora en octubre estamos lanzando el muestreo a nivel de los parámetros de microbiología para establecer la línea de base a nivel de inocuidad del producto. Y bueno, lo que se espera es que durante los meses de diciembre a febrero se haga todo el procesamiento de los datos para en marzo justamente poder estar presentando los resultados finales de esta primera línea de base de diagnóstico a nivel sectorial. ¿Qué implicó el plan de muestreo de calidad? Bueno, se eligió un muestreo de 4 plantas que representan aproximadamente el 80% de la faena, o sea que podemos afirmar de que el resultado que obtengamos es totalmente representativo de la faena nacional. El muestreo se realizó con una frecuencia de 1 vez por semana durante 6 semanas consecutivas y el muestreo se definió hacerlo en conjunto técnicos del Ministerio con técnicos del INAC. Acá quiero destacar justamente el compromiso y el esfuerzo que ha implicado tanto para los técnicos del INAC como para los técnicos del Ministerio, la coordinación y la ida a las plantas y el acercamiento al sector que, bueno, como comenté el año pasado, para el INAC realmente es un sector nuevo que estamos conociendo y que tuvo todos los desafíos de poder adquirir los conocimientos de la empresa consultora y llegar a poder diagnosticar a las velocidades de la línea de producción, que son bastante bien distintos a los de la línea de producción bovina, todos los defectos que el proyecto tiene de ambición controlar. Y bueno, ¿cuáles son los puntos donde efectivamente se está realizando el muestreo? Básicamente acá también lo que se identificó es que tanto lo que tiene que ver con calidad e inocuidad tiene una fuerte relación con bienestar animal, o sea, cualquier parámetro de bienestar animal tiene una incidencia directa en la calidad del producto. Entonces, el abordaje de los puntos a muestrear a lo largo de la cadena empieza ya desde el proceso de espera en la línea de faena. Ahí básicamente se mira el estado de las jaulas, las condiciones ambientales de espera de los pollos, también ahí se mira temperatura, humedad, se mira los tiempos de espera de esos camiones para esperar a la faena. Luego ahí se pasa a la etapa de colgado, donde básicamente ahí se miran parámetros de bienestar animal también, aleteos violentos, estado de la polla pechugas para el pollo una vez que está colgado, las aves muertas durante el transporte. Todos estos son parámetros que son bien importantes para relevar, para identificar si hay posibilidades de mejora. O sea, todo esto que se quiere monitorear es poder tener una línea base para después poder identificar cuáles son las acciones para mejorar en estos parámetros. El preinsensibilizado a las fracturadas y aves colgadas de una pata. Después, en lo que tiene que ver con insensibilización,
prechoques eléctricos, vocalizaciones, nivel de agua y bueno, las condiciones particulares del insensibilizador, si está justamente en los parámetros de voltaje y frecuencia están bien seteados. Post-sensibilización, donde ahí básicamente se miran los reflejos de, bueno, efectivamente si las aves quedaron bien sensibilizadas o aún presentan reflejos corneales, respiración rítmica o reflejo de deglución. Posteriormente el desangrado, donde ahí se mira si efectivamente el degüello se hizo de manera correcta, si las aves aún presentan reacción al corte o si hay aves conscientes. Posteriormente, ya ahí, cuando se terminan los parámetros de bienestar animal, ya se pasa propiamente al proceso de producción, donde ahí, primeramente el escaldado, se miran los registros de temperatura, y después ya cuando pasamos a las etapas de postdeplumado, eviscerado y las etapas posteriores, ahí ya directamente vamos a la búsqueda de defectos directos en el producto, ya sea por parámetros de calidad comercial, o sea que ahí cuando hablamos de calidad comercial lo que nos referimos son defectos que pueden tener pérdidas económicas para las empresas, pero que no afectan directamente la inocuidad o la salud de las personas, y también se miran parámetros de inocuidad. En el eviscerado se miran todo lo que es la parte de sanidad animal y también todo lo que tiene que ver con la contaminación por fecas, ingesta o bilis. Y después se mira el producto terminado y también se agregó justamente en ese primer relevamiento donde vinieron los consultores a Uruguay y fuimos al supermercado donde se encontraron algunos productos a nivel de góndola todavía con defectos, es que se decidió agregar en la etapa de relevamiento de calidad también el mismo muestreo que hacemos en el empaque al final de la línea, fijar a nivel de góndola si todavía encontramos para lo que está ya disponible para los consumidores productos con defectos. Bueno, esto es solo a efecto de ejemplo porque se tuvo que elaborar una especie de manual o instructivo para que los técnicos supieran efectivamente cuáles son los defectos que se están buscando y que tuvieran un material fotográfico para mirar de referencia, donde ahí se pueden ver imágenes, bueno, de lo que se busca a nivel de la planta de producción, que son fracturas en alas, fracturas en muslos, las luxaciones, hematomas, quemaduras en corvejón. Estos son todos los parámetros que se están buscando a nivel de la planta de faena que terminan siendo defectos en la línea. Quemaduras en garras, quemaduras en pechuga, daño mecánico, ya sea por la desplumadora o como se ve ahí en la pechuga o en la piel. También se busca todo lo que tiene que ver con patologías, en el eviscerado, sinovitis, miopatía, celulitis y, bueno, contaminación por fecas, alimento, bilis, que en realidad justamente como estamos en proceso de implementación de un programa HACCP, algunas ya las tienen implementadas, pero no en todas las plantas, entendemos en particular que este punto particular termina siendo un puntapié inicial para una posterior implementación de un plan HACCP en la industria frigorífica. Y bueno, la segunda parte de este relevamiento, esto es todo lo que tiene que ver con parámetros de calidad, implica lo que son parámetros microbiológicos, que ahí sí atacamos directamente lo que tiene que ver con las buenas prácticas a nivel de las plantas y con la inocuidad del producto. El objetivo básicamente de este relevamiento microbiológico es caracterizar el estado sanitario en la industria avícola y ahí básicamente lo que buscamos son prevalencia de microorganismos indicadores, que ahí lo único que queremos ver es las buenas prácticas de las plantas, o sea, con microorganismos indicadores solo nos va a estar dando un indicador de que tan bien tienen los procedimientos operativos de higiene y limpieza de la planta implementados, y después buscar patógenos a nivel de producto como indicadores también de que reflejan las buenas prácticas, pero que también reflejan capaz que deficiencias a nivel operativo en la planta. Acá en el caso del muestreo microbiológico, acá se va a relevar el 100% de las plantas, o sea que se va a salir a muestrear a las 8 plantas de faena a nivel de Uruguay. Se divide en dos, como dijimos hoy, microorganismos indicadores y microorganismos patógenos, o sea que se va a hacer superficie, lo que se llama preoperativo, o sea, se van a hacer hisopados antes de que la empresa empiece a operar, o sea, una vez que se realizó la limpieza, se va a hacer muestras a nivel de superficies para ver qué tan limpias están esas superficies para entrar en contacto posteriormente con el producto, donde ahí lo que se busca son aerobios mesófilos y enterobacterias, que son los microorganismos indicadores, y después a nivel de producto, la técnica que se decidió es lo que se llama agua de enjuague de carcasa, que ahí básicamente se agarra el pollo una vez que ya está pronto, o sea, luego del proceso de faena, y se le da un enjuague con agua y se saca una muestra de esa agua, o sea, el agua lo que hace es barrer
la potencial contaminación o no que tenga esa carcasa y se muestrea directamente el agua. Y ahí lo que vamos a estar buscando es Salmonella y E. coli. Y bueno, el muestreo total que se va a hacer para parámetros microbiológicos son 240 muestras, donde se dividen 120 muestras para el preoperativo en superficie y 120 muestras para el producto. Otro hito bien importante de toda esta consultoría fue justamente la capacitación que se identificó. No estaba prevista en un primer momento a nivel masivo, a nivel de la consultoría, pero después de la primera visita se identificó que era algo bien necesario. Y bueno, se terminó siendo una capacitación donde participaron tanto técnicos del INAC como técnicos del Ministerio y también se invitaron a las plantas frigoríficas a participar. Y bueno, ahí se abordó todo lo que tiene que ver con aspectos de bienestar animal, inspección de canales, detección también de problemas tanto a nivel de sanidad, microbiológicos y metabólicos. Y lo que tiene que ver con los defectos en la calidad del producto. Ahí es cuando dijimos, bueno, estos son todos los parámetros que habría que empezar a relevar y lo importante que era que todos los técnicos supieran mirar lo mismo y poder registrar de la misma manera una vez que se hiciera el relevamiento. La capacitación se hizo el 9 de junio en las instalaciones de DILABE, que el Ministerio nos ofreció y se realizó ahí con el Ministerio de Ganadería y los consultores. Y bueno, participaron 13 técnicos del INAC, 75 técnicos del Ministerio y 16 representantes del sector privado. Como ven, la verdad que tuvo mucha aceptación por parte del sector en general y creo que fue una actividad bien valiosa como para poder poner arriba de la mesa todos estos parámetros que se iban a empezar por primera vez a medir a nivel de la cadena. Y bueno, el proyecto todavía no finalizó, como les comenté hoy, terminó la primera etapa, que es lo que tiene que ver con la fase de los parámetros de calidad. Estamos por entrar en la fase de los parámetros de microbiología, pero bueno, si hay un foro el año que viene, supongo que ahí ya se podrán presentar los resultados finalizados. Y bueno, y el segundo proyecto que está concatenado de alguna manera con este proyecto del FPTA, que nosotros le llamamos Proyecto CAF, básicamente porque parte financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Este proyecto también lo que busca es el desarrollo del sector, siempre mirando a la exportación, o sea, entendemos que ahí está como la gran oportunidad para el sector. Y bueno, acá las que participan son también CUPRA, INAC, el Ministerio de Ganadería y también los que participan en la financiación, como dije hoy, SCAF. Este proyecto necesita como insumo el resultado que salga del proyecto anterior, porque ahí vamos a tener la línea de diagnóstico a nivel de qué es lo que tiene el producto como defecto y cuáles son los potenciales de mejora directamente sobre el producto. Pero acá lo que se quiere relevar, justamente lo comentó previamente hoy Federico, es cuáles son las necesidades de inversión que va a tener el sector mirando a la exportación en lo que tiene que ver con inversiones en infraestructura, inversiones en equipamiento, inversiones en mejora de los procesos y también mirando la sostenibilidad en su conjunto de la cadena. Acá básicamente lo que se va a hacer es, bueno, relevar las necesidades de inversión, o sea, poder cuantificar con números concretos para las industrias que estén participando, bueno, de qué magnitud estamos hablando, de qué orden de dinero estamos hablando para pensar en una industria exportadora. Evaluar también modelos asociativos, acá también es pensando, bueno, cuál es la mejor forma que la cadena se integre tanto hacia adelante como hacia atrás, para que el modelo sea eficiente y pueda funcionar. Y también ya dejar planteada una hoja de ruta para el sector de cómo llegar a ese sueño de poder ser un país exportador. Acá es un proyecto más corto, se tenía que desfasar del proyecto anterior porque va a utilizar los insumos que salgan del proyecto de este relevamiento tanto a nivel de inocuidad como de parámetros de biología, o sea que estamos recién por arrancar y estos también tuvo, como comenté hoy, aportes de $60.000 por parte de CAF, $40.000 por parte de INAC, $10.000 por parte de CUPRA y también $10.000 en lo que tiene que ver con recursos humanos por parte del Ministerio de Ganadería. Y bueno, acá la línea de tiempo es más cortita porque empezó posterior, porque se precisaba, como comenté, el avance del anterior, pero bueno, en junio de este año finalmente se aprobaron los términos de referencia para salir con las consultorías para la etapa 1 y 2 del proyecto, que son justamente estos relevamientos a niveles de infraestructura y de necesidades de inversión. En julio ya lanzamos el llamado por invitación, donde nuevamente se invitaron a 6 empresas a participar de la consultoría, que también son a nivel regional. Se invitaron a empresas de Brasil, de Chile y de Argentina.
para que, bueno, presentaran propuestas para este nuevo trabajo. Bueno, ya cerró la etapa de recepción de las empresas. Estamos en este momento en la conformación del comité de evaluación, que participa CUPRA, INAC y el Ministerio de Ganadería. Y bueno, en estas próximas semanas se está adjudicando formalmente el proyecto a la empresa ganadora. Así que bueno, acá solo unas fotos para ejemplificar todo el trabajo que ha implicado y todo el equipo técnico que está atrás de que estos proyectos efectivamente se puedan llevar a cabo, donde hay, como comenté hoy, técnicos del INAC, técnicos del Ministerio. Realmente quiero destacar que uno de los valores que está quedando el proyecto es que se ha generado la teníamos de antemano, pero una muy buena relación con la División de Industria Animal del Ministerio, donde el esfuerzo de coordinación, de poder ir equipos conjuntos, INAC y Ministerio, para hacer los relevamientos, creo que es un valor agregado que ha tenido el proyecto, que lo quiero destacar porque ha requerido mucho esfuerzo por parte de los que están coordinando, pero que está realmente saliendo de manera muy bien. Así que bueno, eso para contarles. Muchas gracias.